Buenas noches. Vamos a realizar la clase de 8 a 10 del martes 22 de septiembre de 2021. Este, Cuando uno puede representar cualquier sistema eléctrico con su equivalente Thevenin, es decir, una fuente enseriada con una impedancia, en cualquier punto, ¿no? Podemos representar todo el sistema eléctrico del Perú en la puerta de la UNI. Todo el sistema eléctrico del Perú es una fuente de tensión enseriada con una impedancia. Bajo ese concepto, si analizamos lo que ocurre en los bornes de un generador, que es una fuente ideal enseriado con una impedancia, los resultados ahí se pueden aplicar para son los mismos que para el equivalente Thevenin, ¿ok? O sea, si analizamos todos los tipos de falla en los bornes del generador, es igual como si hubiéramos analizado en cualquier punto del sistema a través de su equivalente Thevenin, ¿ok? Entonces acá vamos a analizar los tipos de falla en los bornes de un generador. Quería decirles también que la primera práctica es el miércoles 6 de octubre, de 6 a 8. El miércoles 6 de octubre, de 6 a 8, es la primera práctica. Continuamos. Vamos a hacer el cortocircuito trifásico en el generador. Como ustedes saben, el cortocircuito trifásico es el que menos ocurre en un sistema eléctrico. Estadísticamente es el que menos se produce. Entonces acá tenemos el generador, que es una fuente de generación ideal enseriado con una impedancia. Una fuente de generación ideal enseriado con una impedancia. ¿Qué es el generador? En este caso el generador está aterrado a través de una impedancia Z sub n. Y lo que vamos a hacer es simular una falla, es decir, trifásica. Ha ocurrido una falla trifásica en los bornes del generador. O sea, I sub A, I sub B, I sub C están, perdón, estos tres puntos A, B, C están cortocircuitados. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir que B sub A, que es la tensión entre tierra y A, es igual a B sub B, que es la tensión entre tierra y B, y es igual a B sub C, porque los tres puntos están conectados a tierra. O sea, es la primera consideración, que B sub A, B sub B y B sub C son iguales e iguales a cero. Porque este punto es tierra y el otro punto es tierra, es el mismo punto. Y además podemos decir que I sub A más I sub B más I sub C es cero. ¿Por qué? Porque este es un sistema trifásico balanceado. Y en un sistema trifásico balanceado, la suma de las corrientes de las tres fases da cero. Entonces partimos de esa consideración. B sub A, B sub B y B sub C es cero. Claro, es un circuito trifásico, ¿no es cierto? Y ustedes saben por las componentes simétricas que B sub A 0 es un tercio de B sub A más B sub B más B sub C. B sub A1 es un tercio de B sub A más AB sub B más A cuadrado B sub C, donde A es el operador rotacional, 1, 120 grados, y A cuadrado es 1, 240 grados. ¿Ok? Estas son las fórmulas de las componentes simétricas. La estamos tratando de traer para la condición del cortocircuito trifásico. Como B sub A, B sub B y B sub C es 0, lo reemplazo acá. Por lo tanto, B sub A 0 es 0. B sub A, B sub B y B sub C es 0. B sub A1 es 0 y B sub A2 es 0. O sea, la tensión de secuencia 0 es igual a la tensión de secuencia positiva igual a la tensión de secuencia negativa igual a 0. Si vamos al capítulo anterior que acabamos de ver,
Vamos a ver al circuito equivalente del transformador, del generador. Miren, ve, un generador se representa así, ¿no? O sea, este es el circuito de secuencia positiva, B sub A1, el circuito de secuencia negativa, B sub A2, y el circuito de secuencia cero. En este caso, por las conversiones simétricas hemos deducido que B sub A1 es cero, acá es cero. B sub A2 es cero, acá es cortocircuitado. Y B sub A0 es cero, acá es cortocircuitado. Entonces, si acá es cortocircuitado, E sub A es igual a I sub A1 por la impedancia de secuencia positiva. ¿No es cierto? Porque B sub A1 es cero. O sea, que E sub A1 es igual a eso. O sea, como B sub A1 es cero, E sub A1 es igual a JX A1 por I sub A1. En este caso, B sub A2 es cero. Por lo tanto, acá no hay corriente. Y B sub A0 es cero y por lo tanto no hay corriente. Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Acá cero, cortocircuitado y cortocircuitado. Aquí no hay corriente porque no hay fuente. Y acá no hay corriente porque no hay fuente. Acá lo único que hay es la secuencia positiva. Obtenemos I sub A1, o sea, I sub A2 es cero, I sub A0 es cero. Y I sub A1 es el cociente de aquí a acá. Es sub 0 entre JX sub. I sub A1 es E sub A1 entre JX sub. O sea, hemos obtenido la corriente I sub A1 para una falla trifásica. La corriente es la tensión de fase entre la impedancia. Pero esta es la corriente de secuencia positiva. No es la corriente I sub A, que es la corriente de falla, que es la que quiero encontrar. Entonces yo quiero encontrar I sub A, que es igual a I sub B, pero desfasado 120 grados, y es igual a I sub C. Esta es la que quiero encontrar I sub A. Lo que he encontrado es I sub A1. Pero si ustedes van a las componentes simétricas, ¿ok? I sub A es igual I sub A0 más I sub A1 más I sub A2. O sea, este que está en voltaje también se puede tratarlo como corriente. I sub A es igual a I sub A0 más I sub A1 más I sub A2. I sub A0 es 0. I sub A2 es 0. I sub A es igual a I sub A1. O sea, la corriente de fase I sub A es igual a la corriente de secuencia positiva. I sub B, esto es 0, esto es 0, esto es A cuadrado I sub A1. O sea, se ha desfasado 140 grados. Y I sub C, 0 y 0 es A I sub A1. O sea, como módulo, las tres fases tienen igual valor desfasado 120 grados. O sea, para el cortocircuito trifásico, la corriente I sub A es igual a la tensión dividido entre la impedancia de secuencia positiva.
es igual entre la tensión, fase neutro, entre el pH y secuencia positiva, obtengo I sub A1. Y este I sub A1 es igual a la corriente I sub A. ¿Alguna pregunta? Entonces ahora vamos a ver corriente, cortocircuito monofásico a tierra. Es el más frecuente. El 80% de fallas son cortocircuitos monofásicos a tierra. ¿Ok? O sea, aquí en este caso, la fase A se ha ido a tierra. La fase A se ha ido a tierra. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que B sub A, este punto es igual que a este, es igual que este. B sub A es 0. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que I sub B es 0, pues acá está abierto. I sub C, 0. O sea, tenemos tres ecuaciones. B sub A es 0, I sub B es 0 y I sub C es 0. Y con eso vamos a encontrar el circuito equivalente. Acá, B sub A es 0 y I sub B igual a I sub C es igual a 0. Nuevamente vamos a las componentes simétricas. Esto es de las componentes simétricas. I sub A0 es igual a 1/3 de I sub A más I sub B más I sub C. I sub A1 es 1/3 de I sub A más A I sub B más A cuadrado I sub C. Y I sub A2 es 1/3 de I sub A más A cuadrado I sub B más I sub C. Pero yo tengo que I sub B es igual a I sub C y es igual a 0. O sea, acá es 0. O sea que I sub A0 es 1/3 de I sub A. Acá también es 0. I sub A1 es 1/3 de I sub A. Y acá I sub A2 es 1/3 de I sub A. O sea, yo dedujo de acá que I sub A0, la corriente de secuencia 0, es igual a la corriente de secuencia positiva y es igual a la corriente de secuencia negativa y es a su vez igual a 1/3 de I sub A. Acá, ¿no? I sub A0 es igual a I sub A1, es igual a I sub A2 y es igual a 1/3 de I sub A. Ahora recurrimos a los modelos, ¿no? Al circuito, vamos a ver acá. Acá tenemos cuánto vale B sub A1. B sub A1 es E sub A1 menos JX sub 1 y sub A1. También tengo B sub A2 y también tengo B sub A0. Acá repito las fórmulas, ¿no?, que hemos visto antes, que son de las componentes simétricas, de los circuitos para las componentes simétricas. Entonces, si yo sumo B sub A0 más B sub A1 más B sub A2, obtengo B sub A. Porque B sub A es B sub A0 más B sub A1 más B sub A2. Pero aparte, B sub A0 más B sub A1 más B sub A2 es igual a B sub A, pero B sub A es 0. B sub A es 0. Un minuto. Ya.
Entonces acá sale que B sub A es 0. Y B sub A, según las competencias métricas, es B sub A 0 más B sub A 1 más B sub A 2. ¿Ok? Entonces yo sumo esas tres ecuaciones, esos términos, B sub A 0 más B sub A 1 más B sub A 2, están para este lado del signo igual, y para el otro igual sale esta de acá. Sumo esas tres y sale esta. Como B sub A 1 más B sub A 2 más B sub A 0 es B sub A y es igual a 0, ¿ok? Resulta que E sub A, esto es 0. E sub A es igual a esta ecuación. X1, X2, X0 más 3B sub n por I sub A1. O sea, se dan cuenta que la corriente X1, X2 y X0 son datos, en este caso del generador. Z sub n es el valor de la impedancia de aterramiento. Y acá también se pone la impedancia de contacto. O sea, gran parte del valor de la corriente depende de este Z sub n. ¿Ok? O sea, nosotros habíamos obtenido que I sub A1, I sub A2 y I sub A0 son iguales. Y la otra, que la ecuación del circuito es esta. Y de ahí resulta lo siguiente. I sub A1 es igual a I sub A2 y es igual a I sub A0. Además, E sub A1 es I sub A1 por X1 más I sub A1 por X2 más I sub A1 por 3A sub n JX sub 0. O sea, es idéntica esta ecuación. O sea, este es el circuito equivalente de secuencia cero. Acá se le pone la secuencia positiva, la negativa y la cero. Son datos en este caso del generador síncrono, o también son datos del circuito, ¿no? Del circuito de la representación del sistema, desde la fuente hasta el punto que estamos analizando, que hicimos que era la puerta de la U. ¿Alguna pregunta, por favor? Con eso he obtenido I sub A1, que es igual a I sub A2, igual a I sub A0. Pero la corriente de falla es I sub A, que es igual a I sub A1 más I sub A2 más I sub A0. Bueno, acá estamos. O sea, la corriente de falla, I sub A es igual a I sub A1 más I sub A2 más I sub A0. Pero I sub A1 es igual a I sub A2 y es igual a 0. O sea, I sub A es igual a 3 veces I sub A0 o 3 veces I sub A1 o 3 veces I sub A2. O sea, ya pueden ver ustedes la importancia de este Z sub n, ¿no? De la impedancia de aterramiento. Vamos a ver si vamos ahorita para que lo vean de otra forma. Vamos a ver acá. Y o acá, creo. Miren, ve. Si cae un conductor acá, si se cae un conductor acá, va a haber una primera impedancia de contacto, ¿no? Aquí, del conductor con tierra. Y de ahí viene el terreno, cuya impedancia es 0. Sube por esta tierra y se encuentra con Z sub n. O sea que las dos impedancias que limitan la corriente de cortocircuito de falla tierra o cortocircuito homopolar son la del contacto del conductor con el terreno y esta Z sub n. ¿Ok? Es muy importante, entonces. Y ahora la pregunta es, ¿qué cosa es más grande? ¿La corriente de curso trifásico
o la corriente de cortocircuito de falla tierra? ¿Cuál tiene mayor valor? Va a depender de X1, X2, X sub 0 y Z sub n, para saber cuál tiene mayor valor. Hay que resolver los dos circuitos y ahí podemos obtener la de mayor valor. ¿Alguna pregunta? A ver. Cuando... Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, si bien el, siempre están en los extremos la falla unipolar a tierra y la falla trifásica. Las otras fallas, la falla bifásica o bifásica a tierra, tienen valores intermedios entre estos dos extremos. Eso es lo que ocurre en la práctica al hacer el cálculo. Ya, vamos a hacer otro. El cortocircuito bifásico en el generador ciclo. O sea, acá se unen las dos fases. Vamos a calcular, o el circuito equivalente, para calcular la corriente. La corriente de falla tierra sería I sub B, que es igual a menos I sub C, ¿no? O sea, I sub B más I sub C es 0. O sea, I sub B es igual a menos I sub C. Además, puedo decir que B sub B es igual a B sub C, porque están unidos. O sea, ya tengo dos circuitos, dos ecuaciones. I sub B es igual a menos I sub C. Y además, B sub B es igual a B sub C. Además, puedo decir que I sub A es 0 también. Son tres ecuaciones. I sub A es 0, B sub B es igual a B sub C, y además I sub B más I sub C es 0. Y acá está. I sub A 0. B sub E es igual a B sub C. Y I sub C más I sub B es igual a 0. Esta es una ecuación de las componentes simétricas. I sub A 0 es igual a 1/3 de I sub A más I sub B más I sub C. Pero I sub B más I sub C es 0. Y además I sub A 0. O sea que I sub A 0 es 0. ¿Por qué? Porque I sub A es 0 y I sub B más I sub C es 0. O sea, todo esto es 0. O sea, I sub A 0 es 0. No hay corriente de secuencia 0. Por supuesto que no hay corriente de secuencia 0. Porque no hay contacto con tierra. Para que exista corriente de secuencia 0, tiene que haber falla tierra. Si ustedes ven en lo que hicimos para el cálculo del crucido trifásico, acá, I sub A 0 es 0. Claro, ya lo sabíamos que I sub A 0 es 0. Porque no hay contacto con tierra. No hay, para que exista corriente de secuencia 0, tiene que haber falla tierra. Y como en el crucido trifásico no hay falla tierra, porque acá I sub A más I sub B más I sub C es 0, entonces acá la corriente es 0. No hay falla tierra. Por lo tanto, la corriente de secuencia 0 es 0. Acá tampoco hay falla tierra. Acá hay dos conductores que se unen.
Dos conductores que se unen, pero no hay falla tierra. Por lo tanto, ya sabemos que I sub A 0 es 0. Acá lo ratifica ya la ecuación. I sub A 0 es 0. I sub A1 es un tercio de I sub A, este es componentes simétricas, más A I sub B más A cuadrado I sub C. Pero I sub B es igual a menos I sub C. Y acá resulta que I sub A1 es igual a I sub B entre 3A menos A cuadrado. Y así también, reemplazando I sub A 0 y I sub B es igual a menos I sub C, se obtiene que I sub A2 es igual a I sub B entre 3A menos A cuadrado. Entonces resulta que I sub A1 es igual a menos I sub A2. Este es un dato de las componentes simétricas. Reemplazamos. Entonces estas tres son componentes simétricas. Entonces B sub A1 es igual a un tercio, B sub E es igual a menos B sub C. ¿Por qué? De aquí resulta que la ecuación, vamos a ver un ratito, resulta que B sub A1 es igual a B sub A2. Entonces, tienen los tres circuitos. El asunto es cómo les enlazas. B sub A0 es 0. Eso es lo que hemos visto hace un momento. Porque B sub A0 es 0. ¿Por qué? No, no sabemos B sub A0 es 0. Lo que sí sabemos es que B sub A1 es igual a B sub A2. B sub A1 igual a B sub A2. Están paralelos. Y además sabemos que I sub A1 es igual a menos I sub A2. I sub A1 es igual a menos I sub A2. I sub A0 es 0. Claro, porque no hay contacto con tierra. ¿Ok? Y acá tenemos ya I sub A1, I sub A2 y I sub A0. Porque X1 y X2 lo conocemos. Son datos del problema. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Esta, acá hemos visto una falla bifásica, pero también puede ser una falla con una impedancia, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Por ejemplo, acá una persona que agarre, o un ave que agarre dos contactos, acá está la impedancia del ave, ¿no? ¿Ok? Entonces acá una variante es que acá hay una impedancia. O de repente acá se va a tierra también. De acá agarro de acá y se va a tierra. O sea, es falla bifásica y a tierra también. Es otra variante. Y puede ser también que acá se vaya a tierra, pero a través de una impedancia.
¿no es cierto? O sea, las dos fases se van a tierra, es como, por ejemplo, una persona que va con una varilla de construcción, ¿no? Va caminando, se encuentra con una línea y provoca cortocircuito bifásico y se va a tierra a través de la persona, ¿no? O sea, bifásico y acá una impedancia al terreno. Entonces, otra posibilidad, ¿no? O también puede irse a tierra de acá. Y acá hay una impedancia, acá otra impedancia y otra impedancia para irse a tierra. Es decir, puede variar la condición de la falla tierra. De la falla tierra bifásica. Y ya entran otros circuitos. Acá también puede ir a tierra a través de una impedancia. En la falla trifásica acá no interesa la impedancia, porque acá la corriente es cero. Porque I sub A más I sub B más I sub C es cero. Acá. La falla trifásica, que es la que menos frecuente ocurre, habitualmente sucede en las pocas cosas, en las pocas veces que hay falla trifásica, pero que las hay, es porque el personal, para entrar a trabajar, abre el circuito y lo aterra por seguridad. Y el problema es que cuando repone el servicio, se olvida de sacar la tierra y se produce un cortocircuito trifásico. Eso ocurre mayormente cuando hay que poner tierra en diferentes puntos, porque la carga puede ser alimentada de diferentes puntos, entonces se pone a tierra en diferentes puntos y a la hora de reponer el servicio se olvida de quitar la tierra en algún punto. Y ahí esa tierra conecta las tres fases y a tierra, al cable de tierra. Quedan conectadas y cuando se repone el servicio se produce el cortocircuito trifásico. Ese es muy frecuente por la ocurrencia de fallas trifásicas. Esa es usualmente la causal de falla trifásica. El olvido de retirar la tierra temporal que se instala con fines de una maniobra o de un trabajo puntual y después debe retirarse. ¿Alguna pregunta? Adelante. Disculpe, en media tensión alta, en lo que viene a ser, cuando detecta una falla, definitivamente no hay, digamos, un sistema de apertura del circuito cuando hay una falla como, digamos, en lo que es el tema doméstico, ¿no? Es lo que entiende así todo este concepto, ¿o me equivoco? ¿Podría repetir el problema? O sea, usted dice que si ocurre una falla en domiciliaria o al interior de un No, predio. no, no, o sea, disculpe, voy a repetir, o sea, cuando en una instalación domiciliaria existen los sistemas de seguridad que ante una falla de algún corto abre el circuito y se protege, digamos, las líneas. Acá, bueno, según lo que estoy entendiendo con todas las exposiciones, es que, digamos, la generación continúa, digamos, cuando hay algún tipo de falla de cuando se presenta algún tipo de esas fallas. Claro, o sea, En- cuando ocurre una falla, opera el sistema de protección más cercano a la falla y el resto del sistema sigue operando.
si la falla, por ejemplo, para el tipo de falla hay que abrir el circuito, se abre el circuito y el resto sigue operando normalmente, ¿no? O sea, todos los componentes del sistema sienten el cortocircuito, pero el único que abre es el punto más cercano a la falla. Ese principio se llama selectividad, que tiene la capacidad de distinguir que solamente debe operar o abrir el punto más cercano a la protección más cercana a la falla. No sé si esa era su pregunta. Sí, sí, ya entiendo. En tal caso, eh, bueno, esta forma de identificar cuál es el punto más cercano debe ser, imagino, por un lado, por la magnitud del amperaje, no sé. Digamos que el circuito, la protección anterior a la, o sea, si usted tiene una protección cercana a la falla y tiene otra protección precedente, aguas arriba, la corriente más alta la tiene el precedente y la que le sigue es la que está cercana a la falla, porque está la impedancia que une el tramo ese, hay una impedancia. Entonces, cuando ocurre el cortocircuito, por el valor de falla, las protecciones que están aguas arriba no operan, porque el valor de la falla es muy bajo para ellas. Pero, pero se han dado cuenta de la falla y lo dejan que el circuito aguas abajo opere. Si le dan un tiempo, si luego de ese tiempo la protección aguas abajo no opera, recién opera la protección inmediata siguiente, aguas arriba. Y si no opera esta, opera la que le sigue aguas arriba. Y todas distinguen la falla por el valor del amperaje. ¿Está claro o alguna Está duda bien, todavía? está bien, conforme. En tal caso, digamos, se explica un poco el hecho de que yo vivo en Campoy, cerca de una zona donde se generó anteriormente Huayco. Y bueno, pues curiosamente en mi cuadra más otras cuadras cercanas en sí, ante la falla, pues estuvimos sin servicio, pues y no era todo, digamos, no era todo Campoy, digamos así, pues. En todo caso, Claro, ese o punto que sea, usted comenta, la selectividad, pues. claro, o sea, seguramente su cuadra o varias cuadras llegaban a un alimentador y ese alimentador tenía una protección. Entonces, la protección de ese alimentador, que después se dividía en varias cuadras, operó. Las protecciones aguas arriba, que también vieron la alto valor de corriente, distinguieron y dijeron, no, primero tiene que operar el que está aguas abajo, inmediatamente colindante a la falla, él debe operar primero. Y no operaron, entonces, operó correctamente la protección. Solamente operó la protección más cercana a la falla. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, si hay una falla al interior de un predio, ¿no? Debe operar la protección del predio. Si no opera la protección del predio, esa falla la siente el alimentador de la red pública y él opera y saca fuera de servicio a todos los predios que son alimentados, debido a que no operó correctamente la protección del predio. Este asunto de lo que sucede a veces es que no se puede dar la selectividad siempre, ¿no? A veces hay dos equipos de protección que ya no se puede dar la selectividad porque la concesionaria, o por ejemplo,
en él, la empresa de transmisión que le vende energía le dice, ya tu operación debe operar máximo por decir algo, en, en 2 minutos, más no. Entonces él tiene que ir coordinando aguas abajo, buscando la selectividad, pero ya sabe que la protección más demorona de él no debe demorar más de 2 minutos. Entonces, perdón, más de 2 segundos. No debe operar más de 2 segundos. Entonces, como si usted tiene abajo varios sistemas de presión, de repente no logra selectividad porque tiene que haber una franja entre una y otra. O sea, si usted, por ejemplo, en él no, la empresa de transmisión que hay en el Perú usa 500 milisegundos. O sea, entre una protección y otra debe haber un lapso de 500 milisegundos de demora. O sea, ocurre una falla y debe operar aguas abajo. Y el que está aguas arriba espera 500 milisegundos que el de aguas abajo opere. Si no opera, recién él entra en servicio. ¿Ok? O sea, le da 500 milisegundos de tiempo para que opere satisfactoriamente el equipo de protección de aguas abajo. Entonces, si usted suma varios 500 milisegundos, ya no llega a los 2 segundos, ¿no? O al tiempo que le dé máximo de ajuste. Y entonces, ahí ya se pierde selectividad, pero no interesa, la cuestión no importa, porque saldrán más cargas saldrán. Lo que tiene que hacerse es operar lo más rápido posible. De repente se pierde selectividad y salen muchas más cargas de las que corresponderían. Pero como les digo, a veces no es factible respetar la selectividad. La corriente de falla tierra es un valor pequeño, pero acuérdense que para que una persona fallezca requiere miliamperios, ¿no? O sea que cuando un conductor cae es realmente un peligro muy grande. A pesar de que la corriente sea baja, es un peligro muy grande porque a la persona le es basta miliamperios para que sea fatal el paso de la corriente. Por eso la necesidad de detectar las fallas a tierra. Se complica porque los valores son bajos. Los valores de corriente de falla a tierra usualmente son bajos en distribución. Y el equipo a veces no capta. Aquí habría que ingresar a otra cosa que voy a conversarles después, ¿no? O sea que también se forma un efecto capacitivo entre el conductor y tierra. Vamos a ver acá. Por ejemplo, miren, aquí la línea, hay una capacitancia entre la línea y tierra. Una capacidad entre la línea y tierra. Una capacidad entre la línea y tierra. ¿Ok? Entonces, cuando cae un conductor, a pesar de que acá sea aislado, esa corriente retorna por las capacitancias de las fases sanas. O sea, a pesar de que no hay este contacto a tierra, o sea, el neutro no está conectado a tierra, cuando cae un motor sí existe una corriente de retorno por las capacitancias que se forman entre el conductor y tierra.
Entonces siempre es peligroso, ¿no? Que así no esté conectado a tierra, uno dice, la corriente es cero. No es cero, porque la corriente, una vez que tomó contacto el conductor con tierra, esta regresa por las capacitancias de la fase sana. En Lima, hasta el año 1995, más o menos, las redes eran en gran porcentaje subterráneas. Y la ventaja de la red subterránea era que ocurre una menor cantidad de fallas que en la red aérea. Pero tiene como desventaja la red subterránea que es mucho más cara que la red aérea. Entonces, en la red aérea, cuyo costo inicial es barato, tiene el problema de la falla unipolar a tierra. ¿Alguna pregunta? Entonces ahí nos quedamos, ya saben, la próxima clase vamos a hacer un ejemplo práctico y la primera práctica, que abarcará hasta el ejemplo práctico que vamos a hacer en la próxima clase, va a ser el miércoles 6 de octubre. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Pero sí, ingeniero. Buenas noches. Que es 29 de septiembre. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí, ingeniero. Gracias. Ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero, disculpe. Ingeniero, ¿se encontrará? Adelante. Ingeniero, disculpe, no sé si tendrá alguna información acerca de las fallas homopolares o los sistemas de protección. ¿O Lo que a qué pasa se es que, refiere de las fallas? Información acerca de fallas homopolares. disculpe, hice mal mi pregunta, es acerca de las protecciones homopolares. Bueno, las protecciones Lo que pasa es, homopolares, vamos un ajá, ratito. Las protecciones homopolares pueden ser que usted le ponga acá, ¿está viendo la pantalla? sí, ingeniero. Ya. Usted le puede poner un transformador acá, un transformador acá, y esa información la lleva a un elemento. Este elemento va a sumar un ratito. Aló, Lucho, ¿qué tal? Sí. Ya, lo que pasa es que hay un alumno que ha hecho una pregunta. Estoy contestando a un alumno una pregunta. Ahí termino y lo subimos. Ok, gracias. Bueno, volviendo a su caso. Mire, ve, ¿en qué consiste la homologación popular? Yo puedo agarrar por un toroide acá y que suma las tres. Acá solamente va a haber corriente en el toroide cuando hay falla de tierra. ¿Ok? Y usted ajusta la protección para cuando la corriente diferente de cero opere. O también puede poner un toroide acá en el neutro. Pero no todos los sistemas tienen neutro. Entonces lo puede poner acá el toroide, que usualmente debe haber corriente cero. Cuando no hay corriente cero, quiere decir que hay falla. Igual acá pongo un toroide que agarra las tres, que usualmente la suma de las tres corrientes debe ser cero, así estén desbalanceadas. Cuando la suma de las corrientes no es cero, hay falla. Entonces lo que se hace es, esta suma de corrientes va a un relé. Ese relé se llama relé homopolar.
¿ok? Así le llaman, relé de corriente homopolar. Y ahí usted le ajusta. No sé si hasta ahí está claro. Sí, ingeniero. Como principio sí yo lo entendí. Como equipo es lo que quería encontrar. Lo que pasa es que vengo laborando en una empresa en la cual hicimos los trámites para la parte de media tensión y a la hora de ejecutar las instalaciones en los planos nos indicaron que especifiquemos un esquema de la falla homopolar que va, de la protección homopolar, digo, que diga, que se debe mostrar en el diagrama unifilar y el Claro. equipo, qué Lo que usted características tiene debe que tener. Y mostrarle estuve, ahí es estuve- estuve- básicamente que tiene una protección 51N o 50N. Se llama N cuando es falla homopolar y 51 cuando es de sobrecorriente, temporizada. O sea, eso se va a llevar dentro del curso, ¿no? O sea, cuando usted tiene un equipo de sobrecorriente, se llama, puede ser 51 si es temporizada o 50 si es instantánea. Y se le pone N cuando se refiere al neutro o homopolar. O sea, usted tiene que poner ahí simplemente un cuadrito y decirle que tiene protección 51N o 50N. Tiene que implementarle esa protección. sí, ese esquema sí lo presentamos, ingeniero, sí se presentó, ¿Y cuál es la pero me observación? parece que quieren como ficha técnica, no sé si conocerá Ah, algún ya, entonces equipo ahí. tendré que ir a recurrir al proveedor del relé. Ajá, eso es lo que Entonces no tiene que entrar, encontramos. por ejemplo, al catálogo de Schneider y le pide, ahí busca protección homopolar y le pueden poner esa ficha técnica. ¿Así tiene ese nombre, ingeniero, o tiene algún otro nombre? Porque no lo he encontrado así como tal cual. A ver, un Vas a ratito, voy encontrar a ver acá. Vamos a ver acá. Un minuto. A ver un ratito. Acá veo un relé de protección homopolar. Usted puede poner ABB también, ¿no? Vamos a ver. en la marca ABB, ingeniero. Sí, la marca ABB, ¿no? Para que le dé. O sea, acá es bien usado el Schneider. El Sí, PIB sí, es bien usado sí, el Schneider, el ABB es una marca de prestigio, el Cell es muy Eh, bueno también. yo confundía tal vez con el Recloser, porque Recloser sí lo encontré y me No, no, parece que Recloser es Recloser otra tiene cosa. otro principio. No tiene nada Sí. que ver el Recloser. Recloser es un equipo de recierre. O sea, abre. O sea, cuando ocurre una falla, él abre, espera unos segundos y vuelve a cerrar. Si la falla continúa, abre nuevamente, espera unos segundos y vuelve a cerrar. Lo que pasa, como hemos visto en el curso, que la mayor cantidad de fallas son temporales. Entonces, con la expectativa de que sea temporal, él vuelve a cerrar. Pero si la falla persiste, vuelve a abrir. Pero si la falla no se retira, vuelve a cerrar y si sigue la falla, vuelve a abrir. Y así unas 3 veces y después ya queda abierto. Si la falla continúa, queda abierto en forma permanente. Pero no tiene nada que ver la protección de recierre con la protección homopolar. A ver, espérese un ratito, a ver si lo encuentro acá.
Sí, de Recloser sí entendí ese principio, pero del lomo polar no encontré. No ¿No estuve, encontró estuve que buscando por el este campo. catálogo? Información no encontraba, o sea, en el Recloser sí encontré hasta videos, pero en el lomo polar no encontré. Puede poner contrafallas a tierra, entonces, ¿no? A ver, protección polar. Un ratito. Hay un Snyder. ¿Usted escuchó hablar de Snyder? Sí, ingeniero, ahí mandamos a hacer las cotizaciones. Ya, Snyder tiene un manual que se llama Protecciones Eléctricas en Media Tensión. Y ese manual lo puede descargar lo estoy viendo ahorita, ¿no? ¿Y ahí se encuentra, ingeniero? Ahí encuentra, sí. Protecciones eléctricas en media tensión. ¿Lo podría presentar, ingeniero? Disculpe, es que Protecciones eléctricas en MT. no digo, lo podría presentar para poderle más o menos tener la idea. Porque ahí ¿Cómo tengo presentarlo? fichas. Presentarle en la exposición, o sea, en la imagen, porque no veo, solo veo el PDF de la clase, Ya. Ahí voy a ubicarlo acá. por favor. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere que la explicación teórica? No, quiero más que todo la ficha técnica para yo al menos tener la idea de el principio de y No, poderlo. pero la ficha técnica nada. La ficha técnica no le da el principio. La ficha técnica le da Lo que pasa es que tengo que simplemente. presentarlo, o sea, el principio sí lo puedo sustentar, pero aparte de eso tengo que dar la ficha técnica de que Pero a sí su hay ese proveedor equipo Snyder no y le ha pedido. mm, no A le su hemos todavía proveedor mandado Snyder. Por cotización. ejemplo, ¿qué modelo Snyder le va a poner? Ahí tiene que darle. A ver un ratito. Yo pensé que usted quería el concepto, acá está el concepto, ¿no? Pero usted quiere ahora el catálogo. Usted quiere el Sí, catálogo del del relé. equipo. Y justo ese dato lo estaba consultando con el ingeniero Gregorio que me dijo que lo iba a consultar con usted el ciclo pasado. Le mandó un correíto a él y él lo derivó a usted, creo. No me enviaron nada. Mm. Usted está del ciclo pasado con este problema. Sí, ¿Ah? ingeniero. Sí, Ya, ingeniero, vamos a y ver. A ver un ratito. Este es muy bueno, este de protecciones eléctricas en media tensión, muy bueno, de Snyder. Efectivamente, ¿no? Protección por algo. Si me manda usted su correo a mi WhatsApp, o mándeme su teléfono a mi teléfono, usted tiene mi teléfono, ¿no? Ahí lo he puesto yo en el sílabo, ahí he puesto mi teléfono. Yo le puedo enviar ahí un, un- un catálogo. Su teléfono en el silbo, ingeniero. Sí, ahí está mi teléfono, ahí está bibliografía y todo. Si no, se lo dicto. Sí, mejor un favor. Ya, 987 7 962 62 063. 063. Ya, mándeme ahí su teléfono y yo ahí le devuelvo mañana un catálogo de un relé homopolar. Ya, ingeniero. De ahí le hago la Ok, consulta. Sí. Ok, listo. gracias, Muchas ingeniero. gracias. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.